vamos a comenzar de lleno con el estudio de hoy. Bueno, quiero decirles que vamos a estar estudiando varias cosas importantes hoy sobre los gigantes o los nefileos. Ahora vamos a ver que ese es el término que se traduce en la Biblia, este, o los nefilim en el hebreo. Pero vamos a estar estudiando primero que todo su origen. Vamos a estar hablando de cuál era su apariencia, cuál era su distribución geográfica, en qué partes la Biblia dice que estos gigantes vivían. Vamos a hablar sobre su destrucción, cuándo dejaron de existir, por qué hay gigantes preluvianos, es decir, antes del diluvio, y por qué hay gigantes postdiluvianos, es decir, después del diluvio. Vamos a hablar sobre si tenían alma o espíritu. Vamos a hablar de dónde están actualmente ellos, porque estaría raro pensar en una aniquilación o digamos de que hayan dejado de existir en el momento que murieron. ¿Dónde está ahorita su espíritu o su alma, si es que tienen? También vamos a estar hablando sobre varios temas, aspectos importantes. Vamos a hablar a ver cuáles son los nombres que la Biblia les da a los gigantes, porque tienen muchos nombres. Vamos a estar también hablando acerca de si tendrán un juicio final o no. Vamos a estar hablando también sobre cuáles eran sus actividades, qué hacían ellos cuando estaban en la tierra, a qué se dedicaban. Todas estas cosas las vamos a estar estudiando a la luz de las Sagradas Escrituras. Entonces, para avanzar, para que no nos agarre muy tarde, vamos a comenzar de lleno, ¿ok? Quiero pedirles que por favor tenga su Biblia a mano, ojalá tenga lapicero, y tenga su Biblia a mano y una hoja para que pueda apuntar todos los términos hebreos y todas las cosas que vamos a ver de los pasajes que vamos a estar hablando hoy. Bueno, obviamente primero hay que hablar de su origen, ¿ok? Entonces vamos a ir a la palabra de Dios porque es la palabra de Dios la que nos tiene que responder, ¿ok? Yo aquí lo estoy haciendo un poquito grande para que cada uno de vosotros lo pueda ver y vamos a ver si se ve bien. No quiero que mi pantalla tape la lectura, entonces hay un pequeño desfase, entonces voy a esperar unos segundos para ver aquí en pantalla si no estoy tapando la lectura, ¿ok? Pero este es un tema sumamente profundo. También voy a estar em, contestando algunos aspectos importantes, ¿verdad? Bueno, veo que no estoy tapando, voy a hacerlo todavía un poquito más grande para que para ustedes quede lo mejor posible. Ok, vamos a ver si ahí no lo tapo. Este, vamos a ver, aquí le hice una ampliación al texto y ya vamos a empezar. Ok, vamos a ver si no estoy tapando el texto y vamos a comenzar, ok. Bueno, perfecto. El primer pasaje que vamos a leer, vean ustedes que he puesto todos estos pasajes para que ustedes los puedan leer. El primer pasaje que vamos a ver es Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 4. Dice así la escritura: Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres estaban buenas y tomaron para sí mujeres de entre las que escogieron. Y dijo Adonai Elohim: No permanecerá mi espíritu con estos hombres para siempre, porque su carne, porque son carnes, sus días serán 120 años. En aquellos días, es decir, antes del diluvio, ¿verdad? Porque estamos hablando, este pasaje es antes del diluvio. Y aún después, los nefileos estaban en la tierra. Vean ustedes que las versiones tradicionales traducen gigantes, pero la transliteración de nefilim del español, del hebreo, de la palabra hebrea aquí original es nefilim. Esta que ustedes están viendo acá es la palabra hebrea nefilim, que al traducirse al español se pone nefileos. Estaban en la tierra cuando los hijos de Elohim entraban en las hijas de los hombres y les engendraban hijos con ellos mismos, como ellos mismos. Estos eran los gigantes de antaño, los hombres de renombre.
Entonces, aquí estamos viendo que este es uno de los pasajes más difíciles de interpretar en la Biblia, porque aquí la pregunta es, ¿quiénes son estos nefileos? ¿Verdad? O sea, ¿existieron los gigantes? De hecho, aquí Edward Vargas Melo está preguntando, ¿existieron esos gigantes? Bueno, solo es lo que vamos a ver. Claro que sí existieron a la luz de las Sagradas Escrituras. Pero aquí la pregunta es, la pregunta del millón es, bueno, ¿existieron? La Biblia nos está diciendo que existieron gigantes. Ahorita vamos a ver qué significa la palabra nefileos. He escuchado a varios teólogos y a varias personas publicar que la palabra nefilim significa caídos. Quiero decirles que a la luz del hebreo eso no es cierto. Vamos a ver cuál es el verdadero significado de nefileos, pero nefileos en hebreo no significa caídos. Sin embargo, aquí la Biblia está enseñándonos varias cosas importantes. Vamos a analizar con lupa este pasaje. Dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, les nacieron hijas. Aquí el texto nos está hablando de mujeres. Y los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres estaban buenas. No como la Reina Valera traduce, ¿verdad? Que dice, perdón aquí por estos anuncios, está fuera de mi control. Este, no como la Reina Valera traduce, eran hermosas, porque esto es un eufemismo. ¿Qué significa eso? Cuando a pesar de que el hebreo está diciendo algo que suena fuerte, crudo para el lector, el eufemismo es tratar de suavizar el texto. Lo cierto es que el hebreo dice que esos hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres estaban buenas, no hermosas. Quiero recordarles que yo estoy utilizando la Biblia textual cuarta edición. Muy bien, entonces la pregunta del millón es, ¿quiénes son estos hijos de Elohim? De Elohim, porque estos hijos de Elohim van a engendrar, dice, y tomaron para sí mujeres entre las que escogieron. Y dijo Adonai Elohim, no permanecerá mi espíritu con estos hombres para siempre porque son carne. Sus días serán 120 años. En aquellos días y aún después, los nefileos estaban en la tierra cuando los hijos de Elohim entraban en las hijas de los hombres. Entonces aquí vemos que estos hijos de Elohim entraban en las hijas de los hombres, es decir, tenían relaciones sexuales con ellas. Esta expresión entraban se refiere a la penetración y este, la pregunta es, ¿quiénes son estos hijos de Elohim? Porque hay cuatro teorías. Número uno, pueden ser demonios. Número dos, pueden ser ángeles caídos, porque los demonios y los ángeles caídos no son lo mismo. Número tres, pueden ser los hijos descendientes del justo Set, el tercer hijo de Adán y Eva, o puede ser una segunda caída de ángeles. Esto es lo que vamos a ver. Escucharon bien, una segunda caída de ángeles que no tuvo nada que ver con la caída de Satanás. Quiero decirles que de estas cuatro teorías, vuelvo a repetirlas rápidamente, pueden ser demonios, pueden ser ángeles caídos, pueden ser los hijos del justo Set, o puede ser una segunda caída de ángeles que no tuvo nada que ver con Satanás. Quiero decirles que yo soy partidario de la cuarta postura. Creo profundamente que estos hijos de Elohim fueron hijos, son ángeles de Dios que no tenían nada que ver con la caída de Satanás y cayeron después. Pero bueno, vamos a ver todo esto a la luz de las escrituras. Vamos a dejar que la Biblia nos conteste quiénes son estos hijos de Elohim. En primer lugar, aquí ustedes tienen la palabra hijos de Elohim. Aquí está la primera palabra, Bene, ¿verdad? Que significa hijos, y Ja es el artículo hebreo de, ¿verdad? Y Elohim, que es el nombre que se utiliza para Dios. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son estos Bene Elohim en el hebreo? Bueno, vamos a dejar que sea la Biblia la que lo conteste. Este pasaje está totalmente relacionado con Judas capítulo 6, 1 del 6 al 7. Y aquí resalté algunas cosas para que vosotros, cada uno de ustedes pueda ver em, los detalles interesantes del texto. Bueno, en primer lugar, dice así Judas 1, 6 y 7, dice, y además que
a los ángeles que no mantuvieron su, y esta palabra, apúntalo ahí, esto no lo apunté, acabo de recordarme, voy a apuntarlo aquí, esta palabra que acabo de marcar, dignidad, es la palabra hebrea, perdón, griega arge, arge. Este, esta palabra arge en el uso de la Biblia tiene dos connotaciones. Tiene una connotación de tiempo, por ejemplo, que significa principio. Por ejemplo, así es como comienza así es como comienza Juan 1:1 en arge, en hologos. En el principio era el verbo, pero la palabra arge también en la Biblia significa dignidad, significa principado, significa dominio, significa una condición de dignidad. Entonces dice el 1:6, y además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Por favor, pongan muchísima atención. El sujeto del versículo 6 son los ángeles. Lo vuelvo a repetir una vez más. El sujeto del versículo 6 son los ángeles. Ahora, sabiendo que el sujeto del versículo 6 son los ángeles, vean ustedes lo que dice el versículo 7. Y lo mismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Aquí hay ahora otros sujetos. ¿Cuáles son esos otros sujetos? Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas. Que como ellos, vean ustedes que marqué en amarillo ellos, para que entendamos que esos ellos eran los ángeles del 1:6. Dice, fornicaron y se fueron tras una carne diferente, padeciendo la pena de un fuego eterno, sirven como ejemplo. ¿Qué nos está enseñando Judas 1:6 y 7? Nos está enseñando que hubieron unos ángeles que al igual que Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, tuvieron un pecado en común. ¿Cuál fue ese pecado? Querer participar de fornicar de una carne diferente. Este pasaje se está refiriendo totalmente, exclusivamente a Génesis capítulo 19, versículo 1 y 10, cuando la Biblia nos está narrando que los sodomitas quisieron violar a los ángeles que visitaron a Lot. Voy a leer Génesis 1, 19 al 10. Dice, llegaron los ángeles a Sodoma al atardecer, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Cuando Lot los vio, se levantó a recibirlos y postrándose con su rostro a tierra, dijo, Señores míos, entrad a la casa de vuestro siervo para que pernotéis y levantéis vuestros pies, y al amanecer podréis seguir vuestro camino. Mas le dijeron, no, sino que pernoctaremos en la plaza. Versículo 3. Pero porfió con ellos y fueron con él y entraron en su casa y les preparó una cena y coció panes y levadura y comieron. Vean ustedes, no es el tema de hoy, pero vean ustedes que la Biblia enseña que los ángeles comen. Es decir, esto quiere decir, lo voy a subrayar, esto quiere decir que cuando los ángeles se materializan, los ángeles pueden entrar en contacto con el mundo físico. Dice que comieron. Eso quiere decir que tomaron los alimentos, los masticaron y se los tragaron. ¿Ok? ¿Quedó claro? Versículo 4. Y cuando se habían acostado, cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa, jóvenes y ancianos, todo el pueblo a una, y gritando a Lot le decían, ¿dónde están los varones que han venido a ti esta noche? Sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Así traduce la Biblia textual. Versículos 6 y 7 dice, Lot salió a ellos en el umbral, pero cerró la puerta tras de sí y exclamó, por favor, hermanos míos, no os hagáis este mal. He aquí tengo dos hijas que no han conocido varón, voy a sacarlas y a vosotros ahora, y haced con ellos como bien os parezca, pero no hagáis nada a estos varones de Dios que han venido a cobijarse bajo mi techo. Respondieron, quítate de ahí. Este vino como forastero y se pone como juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. Y arremetiendo violentamente contra Lot, intentaban forzar la puerta. Pero vean lo que dice el versículo 10. Pero aquellos varones extendieron sus manos y metieron a Lot. Es decir, extendieron sus manos y agarraron a Lot, tocaron a Lot. Vean ustedes que cuando los ángeles se materializan, pueden tocar perfectamente una persona.
junto a ellos en la casa y cerraron la puerta. Este pasaje nos está narrando que los sodomitas quisieron fornicar en pos de una carne diferente, porque quisieron violar a los ángeles que tienen un cuerpo totalmente diferente al de nosotros. Primera de Corintios capítulo 7, 17, 15 dice que hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Entonces, estos sodomitas quisieron violar los ángeles que visitaron a Lot, y a eso es lo que se está refiriendo. Me regreso al pasaje Judas, cuando dice que hubieron unos ángeles que no mantuvieron su dignidad, que abandonaron su propia morada, es decir, el tercer cielo, y quisieron fornicar e ir en contra de tras una carne diferente. ¿Quiénes son estos ángeles que, al igual que cometieron este mismo pecado como los sodomitas? Los sodomitas quisieron tener relaciones con seres, con ángeles. Estos ángeles quisieron tener relaciones con mujeres. Muy sencillo. Y la única explicación es los hijos de Elohim, que nos narra Génesis del 1 al 6, Génesis 6 del 1 al 4. Sigo avanzando. Quiero decirles que para que respondamos algunas cosas, estos ángeles, y ya casi vamos a empezar a hablar de fondo de los gigantes, estos ángeles están encerrados, según segunda de Pedro 2:4, en el Tártaro, porque recuerdo rápidamente lo que dice el versículo de Judas. El versículo de Judas, véanlo aquí en turquesa, dice que están padeciendo la pena de un fuego eterno. Es decir, ellos ya están prisioneros en una mazmorra de maldad. ¿Cuál es esa mazmorra de maldad? El Tártaro. Segunda de Pedro 2:4 dice, pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, estos no son los ángeles de Satanás, porque los ángeles de Satanás que cayeron con él aparecen en el aire. Daniel capítulo 10 nos muestra al príncipe de Persia, un ángel caído, y al príncipe de Grecia peleando con el arcángel Miguel y con el ángel Gabriel. No, estos ángeles que pecaron están en el Tártaro, no como dice la Reina Valera, en el infierno. La palabra infierno en griego es la palabra griega, perdón, Gehenna. Aquí en el griego se está utilizando la palabra hebrea tartarus, que es tártaro. ¿Y qué es el tártaro? Es la mazmorra de maldad, la prisión de maldad, donde están única y exclusivamente los ángeles que pecaron en Génesis capítulo 6, del 1 al 4. Estos ángeles que, que el término teológico es íncubos. ¿Qué significa un íncubo? Cuando un espíritu tiene relaciones con mujeres, eso es un íncubo. Es interesante que hace poco escuché a una persona en redes sociales diciendo que hay ángeles femeninos. Pues qué extraño, lo cual es absurdo porque la Biblia siempre presenta a los ángeles como varones. Hechos capítulo número 1 dice que frente a los apóstoles se presentaron dos varones con vestiduras blancas, y sabemos que son los ángeles. La Biblia dice en el libro de Daniel que a Daniel se le llama, a Gabriel se le llama varón. Entonces los ángeles siempre son presentados como varones, y es interesante que nunca se nos dice que hayan ángeles femeninos. Y es interesante que en Génesis capítulo 6 del 1 al 4 solo se nos habla de íncubos, es decir, de espíritus que tienen relaciones con mujeres, pero nunca se nos habla de súbocos, es decir, de hombres teniendo relaciones con espíritus femeninos. Eso sí, la Biblia no lo menciona en ningún lado, y la razón es porque no existen los ángeles femeninos. Quiero decirles que em, no es descabellada la idea de que los ángeles, los hijos de Dios de Génesis capítulo 6, sean ángeles. Solamente quiero mencionar como referencia dos citas extra bíblicas que demuestran que el judaísmo antes de Jesús siempre creyó que los hijos de Dios de Génesis 6 eran ángeles. Conste, no es que estoy enseñando, y lo quiero repetir muy claro, no es que estoy enseñando algo del libro de Enoch como canónico. No, simplemente me estoy acercando al libro de Enoch como un libro del siglo III antes de Cristo, para hacer una referencia histórica de qué era lo que el judaísmo pensaba antes de Jesús.
Entonces, la primera referencia histórica que les doy es del tiempo de Jesús. La de Flavio Josefo, que es el historiador judío del siglo I. Flavio Josefo, en su obra Antigüedades de los Judíos, nos dice lo siguiente. Aquí a la izquierda dice, muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien y confiados en sus propias fuerzas, porque según la tradición estos hombres cometían actos similares a los de aquellos que los griegos llaman gigantes, ¿ok? Entonces, vean ustedes acá que Flavio Josefo, el historiador del tiempo de Jesús, nos está diciendo que em, los hijos de Dios de Génesis 6 eran ángeles. Flavio los llamó así. Véanlo aquí. Muchos ángeles, dijo Flavio. Eso nos demuestra que en el tiempo de Jesús los judíos pensaban eso. Ahora, vean lo que dice el libro de Enoch. Voy a ponerlo aquí en el capítulo número 6. Esto nos lo dice el libro de Enoch en el capítulo 6. Dice, así sucedió cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Esto lo dice Enoc capítulo 6. Y los vigilantes, así les llama el libro de Enoc a los gigantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Semyasá, que era su jefe, les dijo, temo que no queréis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con otros bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte llamado Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Con esta cita, estas dos citas, solamente estoy demostrando que en el tiempo de Jesús siempre, siempre, siempre se creyó que los ángeles de los hijos de Dios de Génesis 6 eran, este, vamos a ver, eran ángeles. No solo eso, quiero también agregar, vamos a ver, creo que aquí tuve un problema con el internet. Vamos a ver un segundito, que aquí estoy teniendo un problema con el internet, disculpen. Muy bien, creo que ya estamos. Ok, no solo eso, sino que quiero agregar que, bueno, ya vimos que Flavio Josefo en el siglo I dijo que esos hijos de Halloween eran ángeles. El libro de Enoch, siglo III antes de Jesús, dijo que eran ángeles. Pero no solo eso, sino que la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, también dice que son ángeles. Quiero leerles rápidamente Job capítulo número 1, versículo 6. Job capítulo número 1, versículo 6. Es interesante que la Biblia textual traduce, este pasaje no lo tengo aquí en la presentación, es interesante que Job capítulo 1, versículo 6 traduce directamente la Biblia textual desde la Septuaginta y dice así, llegado el día en que los ángeles de Elohim se presentaban ante Adonai, vino también con ellos Satanás. Vean ustedes que la Septuaginta, que es una versión del Antiguo Testamento desde el siglo III, siglo II y siglo I, en griego, este, traduce aquí ángeles y la Biblia textual sigue la Septuaginta y nos dice que eran ángeles. Entonces, por todo lado,
sabemos que el judaísmo tardío siempre pensó que estos eran ángeles. Sin embargo, este pasaje, esta postura de decir que son ángeles, nos está dejando un problema teológico que está en Mateo capítulo 22, versículo 29 al 30, y es la siguiente. Mateo 22, 29 al 30 parece contradecir totalmente esta enseñanza de Jesús, lo que estoy enseñando, porque Mateo 22 del 29 al 30 dice la Biblia textual: entonces respondió Jesús y les dijo: estáis errando al ignorar las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en casamiento, sino que son como los ángeles en el cielo. Entonces, aquí el contexto es cuando Jesús está hablando con los saduceos y él está enseñando que en la resurrección y en el cielo nuevo y la tierra nueva que está prometida en el Antiguo Testamento, los seres humanos, cuando recibamos nuestros cuerpos glorificados, seremos igual que los ángeles, que no son dados en casamiento ni se casan. Entonces, este pasaje lo han esgrimido muchas veces para decir que contradice esta postura de que los hijos de Elohim de Génesis 6 son ángeles. Pero vamos a ver qué es lo que dice el texto. A ver, hermanos, el texto está en el contexto hablando sobre el matrimonio. Y lo que el texto dice, ¿qué es? Bueno, el texto dice lo que dice, y es que los ángeles no se casan. Pero no dice que los ángeles no puedan tener relaciones sexuales. Claro que pueden, porque todo el peso de los pasajes anteriores que hemos visto anteriormente nos llevan a pensar eso. Entonces, recuerden que los ángeles tocaron a Lot. Entonces, si un ángel puede materializarse y tocar a un ser humano, no hay razón alguna para que un ángel no pueda tener relaciones. Y parece algo sorprendente, pero en efecto, estos ángeles engendraron hijos, porque eso es lo que decía Génesis capítulo 6. Y este es un problema, porque cuando alguien piensa que estos hijos de Dios son los hijos del justo Set, la pregunta que no logran responder es la siguiente: ¿de dónde salieron los gigantes? Porque si esos hijos de Elohim son simplemente los descendientes del justo Set, estamos teniendo relaciones sexuales entre hombres y mujeres normales. ¿De dónde salieron los gigantes? Vamos a ver ahorita que esos gigantes eran sorprendentes. Vamos a hablar un poquito de su apariencia y después voy a estar contestando algunas preguntas. Yo creo que no me va a dar tiempo de verlo todo, pero lo podemos dejar también para la semana siguiente, una segunda parte de este estudio. Bueno, la apariencia. Vean ustedes lo que dice segunda de Samuel 21, 16 y 20. Dice, Eisbibinot, que era uno de los hijos de Rafa, ojo, y aquí ya nos vamos a empezar a meter en cosas muy interesantes. Desgraciadamente, por ejemplo, la mayoría de las versiones tradicionales traducen gigantes, era uno de los hijos de los gigantes. Aquí la palabra hebrea es Rafa, y los refaitas, son el pueblo de los gigantes, porque escúchenme bien esto: los gigantes eran tantos que tenían un pueblo y se llamaban refaitas. Al parecer, por esto que la Biblia siempre nos va a decir que los gigantes son descendientes de Rafa. Al parecer, Rafa fue el primer nefileo, el primer gigante que existió, porque la Biblia nos enseña que todos los gigantes descienden de él. Eso lo vamos a ver ahorita. Dice, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y estaba ceñido con una espada nueva, se dispuso a matar a David y hubo una guerra, y luego dice el 20, y hubo guerra nuevamente en Gat, donde había un hombre de gran estatura que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total. También este era hijo de Rafá. Vean ustedes que la espada de este gigante, 300 ciclos en la Biblia son 6 kilos. Imagínense lo que es una espada de 6 kilos. Esto es para que ustedes más o menos se hagan una idea de, de lo fuertes que eran estos gigantes. Un hombre normal, por más fuerte que sea, jamás podría utilizar una espada de seis kilos. Sin embargo, otra cosa interesante es que la Biblia nos está enseñando que estos gigantes tenían 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie.
Cada pie, es decir, tenían 24 dedos. Eran literalmente diferentes a los seres humanos. Vean ustedes lo que dice Deuteronomio 3:11. Porque solo Og, rey de Basán, fue dejado de los refaítas. Este es el pueblo de los gigantes. He aquí su lecho era como un lecho de hierro. ¿Acaso no está en Rabá de los hijos de Amón? Su longitud es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo corriente. Vean ustedes qué interesante lo que la Biblia nos está enseñando. La cama de hierro de Og era de 9 codos de largo y 4 de anchura. ¿Saben cuánto es eso en metros? 5 metros de largo, 3.5 metros de ancho, para que te hagas una idea de lo inmenso que era Og. Esto nos hace pensar que Og pudo medir aproximadamente 4 metros de altura. Bueno, aquí yo tenía un dato, pero lo olvidé poner, no quiero especular, pero sí lo que es interesante es que la Biblia nos habla del peso de Goliat, que fue el que mató a David. Este era un gigante mucho más pequeño que Og. Goliat era de 6 codos y un palmo. Esto aproximadamente en metros son 2,92. Y es interesante que, vamos a ver, aquí lo tengo, voy a mencionárselos porque quiero agradecer a mi esposa Andrea porque ella es nutricionista y yo le pregunté a ella que si con la altura de una persona se puede calcular el peso ideal de una persona y ella me contestó que sí y me dio los datos. Bien, para ponerlo acá, el peso aproximado de Og, según esta altura de Goliat, según esta altura de 2 metros, sería de 140 kilos. Eso más o menos era el peso ideal de Og, de Goliat. Y si Og medía 4 metros, el peso más o menos ideal de Og hubiera sido de 346 kilos. Para que ustedes se hagan una idea de lo inmensos y de lo poderosos en cuanto a la fuerza que eran estos gigantes. Voy avanzando. Dije al principio del estudio, y eso lo dejé en este apartado, y ya casi voy a ir terminando y me voy a dedicar un ratito a contestar preguntas. La palabra, aquí está Nefilim. Esta palabra que estoy aquí marcando de amarillo es la palabra hebrea Nefilim, que la Biblia textual muy acertadamente, en vez de poner gigantes, la Biblia textual hace la transliteración nefileos. ¿Qué significa nefileos en hebreo? Significa tiranos gigantes. Eso es lo que significa. Esa es la palabra que está en Génesis 6:4. Entonces, ¿qué aprendemos de estos gigantes? Que eran tiranos, que eran hombres de gran estatura, que tenían gran fuerza, que tenían 24 dedos. Pero en ninguna parte la palabra nefileo significa caídos. Eso quiero dejarlo bien en claro. Voy avanzando con el estudio, ya casi voy a ir terminando. Dice actividad postdiluviana, porque aquí hay que contestar lo siguiente. Bueno, sabemos que esos ángeles de Génesis capítulo 6 que engendraron gigantes, Dios castigó ese mundo con un diluvio, pero sin embargo aparecen, este, vamos a ver en el libro de Génesis, en el libro de Josué y en los libros de los reyes, en Primera Samuel, Segunda Samuel y en las crónicas, aparecen gigantes postdiluvianos. La pregunta es, si el diluvio mató todos sus gigantes, ¿por qué siguen existiendo gigantes después del diluvio? Bueno, Génesis capítulo 15, del 18 al 20 dice así, en aquel día hizo un pacto, Adonai hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates, tierra del Kenita, del Ceneseo, del Cadmoneo, del Eteo, del Fereseo, del Refaíta. Ojo ahí, del Refaíta. Quiere decir, obviamente Dios le está prometiendo a Abraham la tierra de Canaán, la actual Israel. Oigan bien lo que la Biblia dice. Los refaítas, que eran esta descendencia de gigantes, tenían un lugar donde vivir y era la tierra de Israel. Quiere decir que
si en algún momento alguien quisiera hacer una excavación y buscar esos huesos de los gigantes, debería buscar en Israel, porque ahí era donde vivían. Pero también aquí, recuérdense ustedes que nada más quiero recordarles que Génesis capítulo Deuteronomio, habíamos leído Deuteronomio, capítulo rápidamente, quiero revisarlo. Deuteronomio capítulo 3 nos habló el 3:11 de Og, rey de Basán. Los reyes el rey Sehón y el rey Og de Basán eran regiones al este del río Jordán en Israel. Entonces, vean ustedes que estos hombres no solo eran tiranos, estos hombres dominaban a los hombres porque Og era un rey de toda una región y era un nefileo, era un refaíta. Entonces aquí vemos cuáles eran las actividades de los gigantes. Ellos se enseñorearon sobre las personas. Pero aquí dice Deuteronomio 2 del 9 al 11 y del 19 al 20, ya casi voy terminando, quiero decirles que la Biblia nos menciona varios nombres para los nefileos. Dice así el 9: Yahvé me dijo entonces, no hostilicéis a los moabitas, ni contendáis contra ellos en guerra, porque no te daré nada de su tierra por posesión, pues he dado Ar a los hijos de Lot por posesión suya. Allí habitaron ante los emineos, pueblo grande y numeroso, altos como los anaseos. Ellos también, como los anaseos, eran considerados refaítas. Aquí la Biblia nos está enseñando que los nefileos se les conocía como refaítas porque eran descendientes del gigante Rafá. También los moamitas los llamaban emineos. Sigo leyendo el 11. Ellos también, como los anasenos, eran considerados refaítas, aunque los moamitas los llamaban emineos. Y te aproximarás a los límites de los hijos de Amón, no los hostigues ni los provoques, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues la he dado a los hijos de Lot por heredad. Era también conocida como la tierra de los refaítas, pues antiguamente habitaron en ella los refaítas, a los que los amonitas llamaban sansumitas. Entonces, aquí estamos viendo que los moabitas llamaban a los gigantes emineos y los amonitas les llamaban samsumitas. Quiero que lo apunten, si lo tienen ahí en lápiz. La actual Amón y la actual Moab hoy en día se llama el país de Jordania. Entonces la Biblia nos está enseñando que Jordania, la actual Jordania, fue una tierra poblada y dominada totalmente por los gigantes. Y para terminar, creo que este es el último pasaje que tenía. Bueno, hay muchísimas cosas más que mencionar, pero quiero terminar esta lección de hoy y hay un montón de más de cosas que no me va a dar tiempo porque ya llevo 40 minutos, 44 minutos de enseñanza y no quiero durar más de una hora. Quiero explicar por qué aparecen nefileos aún después del diluvio. Muy, muy sencillo. Judas 1, 6 al 7 nos contesta lo siguiente y dice que el 7 y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente, padeciendo la pena de un fuego eterno, sirven de ejemplo. Ojo con ese, sirven de ejemplo. ¿Por qué razón aún después del diluvio siguen apareciendo gigantes? Que por cierto, eso lo vamos a ver la próxima lección. ¿Cómo fue que desaparecieron ellos? Bueno, muy sencillo. Siguen existiendo gigantes aún después del diluvio porque siguieron existiendo incubos. Es decir, el juicio del diluvio fue de Dios contra la humanidad, pero Dios no castigó en ese momento a esos ángeles que tuvieron relaciones con mujeres. Aún después del diluvio, estos ángeles
siguieron practicando los incubos, siguieron teniendo relaciones con las mujeres y por eso siguieron existiendo gigantes postdiluvianos. Sin embargo, después del rey David, vemos que no vuelve a aparecer en la Biblia un solo nefileo más. ¿Por qué razón? Es que aquí lo dice Judas 1.7. Dice la Biblia que esos ángeles que pecaron, Dios los arrojó en el fuego eterno como ejemplo. ¿A cuál fuego eterno? Al que ya habíamos mencionado acá, al tártaro. Entonces, luego del diluvio, cuando estos ángeles siguieron practicando esto, Dios los castigó ahora sí directamente a ellos y los arrojó al tártaro. Y esta es la razón por la cual nunca más un ángel caído ni un ángel del cielo intentará volver a hacer esto, porque saben como ejemplo que esos ángeles fueron arrojados en la prisión de maldad del tártaro. Y dice aquí, los entregó a cadenas de oscuridad reservadas hasta el juicio. ¿Por qué un ángel caído nunca se va a animar a practicar otra vez los incubos? Porque se va a una mazmorra de maldad antes de tiempo y créanme que ningún ángel quiere eso. Esta es la razón por la cual no volvieron a existir nunca más nefileos ni volverán a existir. Bueno, termino hasta aquí mi